Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta cuarta y última sesión de lo que ha sido el curso de AWS de carácter práctico para estudiantes. Para recordar un poco los temas que hemos abordado. En la sesión 1 hablamos sobre lo que son las instancias, tipos de instancias, cómo seleccionar una instancia, lanzarla y, y proveerle diferentes recursos. En la sesión 2 estuvimos hablando sobre cómo escalar estas instancias y cómo proveer de más recursos a estas instancias para que puedan soportar lo que son las cargas de trabajo, ya sea en cuanto a rendimiento o en cuanto a solicitudes de datos, ¿no? En la tercera sesión, por la anterior, estuvimos hablando de temas relacionados con siempre las tecnologías de AWS, todo lo que tenía que ver con la parte de grupos, cómo manejar la parte de los recursos y a través de proveer, digamos, diferentes buckets para almacenar en sí todo lo que tenía que ver con almacenamiento, poner recursos en almacenamiento, proveer diferentes permisos para diferentes usuarios. Y en la sesión 4 vamos a abordar lo que son las bases de datos. Para las bases de datos están las bases de datos relacionales y las bases de datos no relacionales. Para entrar ya en materia, lo dejo con el ingeniero Carlos. Buenas tardes, saludos a todos. Me confirman si me escuchan bien. Se escucha muy bien. Está bien, bueno, vamos a dar inicio. Bueno, teníamos nosotros, Lenin, una práctica que había dicho de conectar la instancia EC2 por SSH. No sé si quiere que la mostremos ya o hasta el final, para no mezclar con lo de base de datos. Está por ahí, Lenin. Bueno, creo que se fue, Lenin. Vamos a dar entonces de primero base de datos. Disculpame, tenía un problema aquí, ¿qué me decías? Que como habíamos quedado pendiente de mostrar la conexión a una instancia EC2 a través de SSH, queríamos ver si lo damos ahorita, antes de empezar con base de datos o hasta el final. Ok, no, como lo veas mejor, si iniciamos pues por la parte de conectar a una instancia a través de SSH y después desarrollamos lo que es la temática del día de hoy, me parece bien. Ok, entonces estás por ahí, Jocelyn. Sí, buenos días a todos. Bueno, entonces, como mencionó mi compañero, anteriormente había quedado pendiente, pues, de que por cuestión de tiempo estamos retomando puntos pendientes, pues, y interés que tenían algunos. Este caso era, bueno, una instancia EC2 y acceder por ella a través de SSH. Bueno, le voy a compartir pantalla. Entonces, en este caso, pueden ver la pantalla de la consola de Amazon. Sí, sí. Y entonces vamos a crear de nuevo una instancia. Es una práctica que nomás me toma 5 a 10 minutos. En este caso, bueno, ya tengo corriendo una. Vamos a hacer lo que les he mostrado anteriormente. Lanzamos una instancia. En este caso vamos a agarrar una tabla. Otra vez agarramos
una de las que trae por defecto la capa gratuita de Amazon. Para una Linux, vamos a agarrar esta, a ver, es Ubuntu. Igual está apta para la capa gratuita, así que cualquier prueba que quieran hacer acá, totalmente gratis. Si tienen su cuenta con 12 meses, entonces seleccionamos. Igual, optamos por la capa gratuita siempre. Entonces vamos a configuración. Acá podemos dejar por defecto puesto porque al final pues le vamos a mostrar solo el acceso por SSH, pero si ustedes quieren configurar lo que son su VPC también lo pueden hacer. Entonces, vamos a dejar el almacenamiento por defecto. Vamos a decir las etiquetas, en mi caso yo no las uso. Me pide crear un grupo, voy a crear un nuevo grupo. Que se vean prueba 2 y vamos a entrar por SSH y por cualquier cosa vamos a activar todo el tráfico. Entonces ahora vamos, me faltó acá, de cualquier lugar, y la lanzamos. Acá en la parte diferente como lo habíamos hecho anteriormente. Anteriormente nosotros no usamos lo que son las claves. En este caso pues las RSA que nos ofrece, debido a que entramos de una manera, digamos, desde la web, pero acá queremos entrar por SSH. Entonces, en este caso sí queremos elegir un par de claves existentes, pero voy a crear una nueva, que aquí dice crear nuevo par de claves. Vamos a poner el RSA y el nombre vamos a poner prueba 2. Vamos a poner prueba 2 nada más. Entonces descargamos el par y ustedes pueden ver acá me da ya la extensión .pen. Entonces lanzamos la instancia. En este caso porque Amazon te solicita para entrar por SSH una clave de autoridad. Entonces acá nos vamos a la instancia. Vemos que la instancia está por correr. En este caso yo voy a entrar desde mi terminal para que la instancia levante. Lo primero que se tiene que hacer pues es ir al directorio donde está descargada esa clave. En este caso yo la tengo descargada en descarga. Entonces vamos a movernos a lo que son descargas. Y acá me debería salir. Acá tengo guardada yo mi clave. En este caso, bueno, ya está en ejecución. Entonces acá nosotros daríamos el comando SSH -i porque vamos a ejecutar lo que es la /, el nombre de en este caso la key, y sería prueba 2. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, se me fue. Prueba 2.pen. Una vez que está acá, lo que yo estoy corriendo en este caso es un usuario, una máquina Ubuntu. En este caso, la contraseña que Ubuntu trae por defecto es Ubuntu. Entonces, el usuario que trae por defecto es Ubuntu. Entonces, en este caso, vamos a poner Ubuntu. Sería arroba. En este caso acá, nosotros vamos a necesitar lo que es el username que nos da, que es el DNS. Entonces, acá que está acá, pueden ver DNS del IP público. Esto que está acá, nosotros vamos a copiar. Copiamos esto acá. Nos ponemos Ubuntu el usuario Ubuntu en este caso le ponemos el username, que lo podemos ver ahí. Le damos enter. Entonces acá vamos a esperar. Ahí nos dice pues que nos está diciendo que la clave de autoridad, en este caso pues como no se está estableciendo por primera vez, siempre te va a pedir lo que es, está seguro conectarte. En este caso yes.
Ok, y se pueden ver acá, ya estamos a través de SSH, podemos comprobar que estamos en Linux, comando de Linux, podemos ver que ya estamos en lo que es nuestra máquina Ubuntu y podemos trabajar, ya sea cualquier práctica que vayamos a hacer. Ahí, en este caso, ya estaríamos entrando en instancia a través de SSH. Es como lo mostraba, les decía anteriormente, pues que sí o sí yo necesito tener, en este caso, mis llaves, porque son algo que me exige Amazon como una manera segura. Entonces, hasta acá nosotros tendríamos ya, podemos entrar, en este caso, pues yo entré desde acá, desde CMD, pero puedo entrar de cualquier gestor, ya sea de Qt, de Nova, de cualquier gestor que ustedes quieran acceder por SSH. Entonces, hasta acá sería lo que teníamos pendiente, pues, de las secciones pasadas, que muchos comentaron que tenían interés de cómo entrar por SSH. Ya sea que esto se puede entrar, ya sea, por este caso, pues, fue Ubuntu, puede ser cualquier, puede ser Windows, Debian, lo que ustedes quieran correr, siempre sabiendo, pues, cuáles son los usuarios, el usuario por defecto que te da cada quien. Y si no se sabe, pues, se puede buscar o googlear, pues. En este caso, pues, hasta acá sería la pequeña práctica en lo que teníamos pendiente. Podemos continuar, si no tienen ninguna consulta, podríamos continuar con lo que teníamos preparado para hoy, que es trabajar sobre base de datos. Bueno, ahora vamos a hablar a lo que teníamos pendiente para la sesión de hoy, que es base de datos. Bueno, antes quería comentarle que Jocelyn y yo estamos trabajando un poco más ahora en Azure y que descubrí, pues, yo no había tocado mucho de la diferencia en la capa gratuita de Azure y Amazon, es que Amazon te lo da en formato de horas. O sea, por ejemplo, la instancia que nos da gratis, te podemos usar las 750 horas por mes que se nos van a renovar dentro de un año. Y en Azure es lo que nos dan son créditos. Nos dan créditos de $200 por mes para usarlo, esos 200 se renuevan mensual para usarlo dentro de ciertas aplicaciones que ellos tienen ahí en su capa gratuita. Bueno, ahora hablando del tema de base de datos, vamos a hablar específicamente de dos, de Amazon RDS y Amazon DynamoDB. Amazon RDS es una base de datos relacional y Amazon DynamoDB es una base de datos no relacional. En términos generales, el almacenamiento de datos en disco, así como FS, EBS y los discos que traen las instancias por defecto de EC2, pueden tener sus límites. A veces deseamos almacenar datos en una base de datos en la nube y en una base de datos podemos estructurar los datos. En una base de datos construimos índices para consultar, buscar eficientemente a través de los datos. Nosotros definimos las relaciones entre sus conjuntos de datos y las bases de datos están optimizadas para un propósito específico y vienen con diferentes características, formas y restricciones. Base de datos relacional. Una base de datos relacional se parecen a las hojas de cálculo de Excel con enlace entre ellas. Podemos usar el lenguaje SQL para realizar las consultas y búsquedas. Este es como un ejemplo de cómo estaría estructurado pues, una base de datos relacional. Y el modelo de responsabilidad compartida en AWS para las bases de datos.
AWS ofrece uso para administrar diferentes bases de datos. Entre los beneficios incluidos son el aprovisionamiento rápido, alta disponibilidad, escalado vertical y horizontal, copias de seguridad y restauración automatizada, operaciones, actualizaciones. Las aplicaciones de parche o actualizaciones del sistema operativo están a cargo de AWS y el monitoreo y las alertas. Nota, muchas tecnologías de bases de datos podrían ejecutarse en EC2, pero debe manejar usted mismo la resiliencia, la copia de seguridad, las aplicaciones de parche, la alta disponibilidad, la tolerancia a fallos, la escalabilidad. Es por eso es que mejor uno tiene que saber elegir qué datos pueden estar almacenados en una base de datos, qué datos pueden estar almacenados en un bucket, en S3, o qué datos podemos tenerlos almacenados en el almacenamiento que nos brinda EC2. Amazon RDS, Amazon Relational Database Service, es un servicio web que facilita la configuración, la operación y la escala de una base de datos relacional en la nube de AWS. Proporciona una capacidad rentable y de tamaño ajustable para una base de datos relacional estándar y se ocupa de las tareas de administración de bases de datos comunes. Y dentro de los motores de búsqueda que tenemos en RDS está Aurora, PostgreSQL, MySQL, MariaDB, Oracle y Microsoft SQL Server. Dentro de la práctica vamos a usar MySQL, que no es lo que nos permite dentro de la capa gratuita. Y para la mejor de todas, para usar en RDS, es la propia que tiene Amazon, que está, digamos, diseñada específicamente para tener mejor desempeño con su propia base de datos. Una de las ventajas de trabajar con RDS versus bases de datos en una instancia de EC2 es que, por ejemplo, nosotros podemos levantamos un servidor, una instancia en EC2, ya sea en Windows o Linux, y ahí podemos cargar nuestra propia base de datos, pero es mejor usar RDS de un solo porque es un servicio que Amazon se encarga de la mayor parte de las tareas, como por ejemplo los respaldos, el escalado automático, tiene múltiples zonas de disponibilidad para emergencia ante desastre, crea las propias réplicas, él tiene un dashboard de monitoreo, se encarga de los backups, perdón, y nos da como una mayor agilidad y disponibilidad, que es lo que uno siempre busca al migrar nuestras aplicaciones a la nube, buscar la manera de que sea más fácil, más efectivo y tener un mejor desempeño, digamos. Dentro de los clientes destacados que utilizan RDS como base de datos, así a simple vista vemos a Netflix. Netflix está basado totalmente en AWS y específicamente su base de datos es RDS. El almacenamiento para sus videos lo utiliza en S3, como lo vimos en la clase pasada. Y pues en este caso que estamos hablando de base de datos, pues Netflix, que es una compañía súper importante, tiene su base de datos en RDS. Esta es como la arquitectura básica para una instancia de RDS que los EC2 le hacen las consultas de lectura y escritura a RDS. Es básicamente
así funciona. Ahora vamos a hablar un poco de AWS DynamoDB, que el AWS DynamoDB es totalmente administrado por AWS, altamente disponible, con replicación en 3 zonas de disponibilidad. Es una base de datos no SQL, no es una base de datos. Escala a cargas de trabajo masiva a bases de datos sin servidores, serverless, distribuidas. Tiene capacidad para millones de solicitudes por segundo, billones de filas y cientos de terabytes de almacenamiento. Rendimiento rápido y consistente, latencia en milisegundos de un solo dígito, recuperación a baja latencia y está integrado con IAM para la seguridad, la autorización y administración. Y también tiene capacidad de escalado automático y de bajo costo. Aquí un ejemplo de DynamoDB, que un usuario manda una solicitud al backend de un servidor y el backend hace la consulta a las tablas de DynamoDB, él las devuelve y las manda al usuario que la está pidiendo. Básicamente es lo mismo que RDS o que toda la arquitectura de AWS. DynamoDB, casos de uso. Desarrolla aplicaciones de software, crea aplicaciones de escala de Internet que sean compatibles con el caché y los metadatos del contenido de usuario que requieren alta concurrencia y conexiones para millones de usuarios y millones de solicitudes por segundo. Crea, almacena metadatos multimedia y procesamiento, escale las capacidades de procesamiento y la ocurrencia de las cargas de trabajo multimedia y de entretenimiento como contenido interactivo, streaming para video en tiempo real y entrega la latencia más baja con replicación en varias zonas de disponibilidad. También la utilizan en plataformas de videojuegos. Céntrese en impulsar la innovación sin gastos operativos. Cree su plataforma de juego con datos de jugador, historial de sesión y tablas de clasificación para millones de usuarios simultáneos. Todo eso se puede tener albergado en DynamoDB. En DynamoDB, los clientes frecuentes o los clientes más significativos, digamos, están Disney, Dropbox, Snapchat y Zoom. Disney captura miles de millones de acciones de clientes diarios para mejorar la experiencia del espectador. Dropbox se ahorró millones de dólares en costos de expansión con un nuevo sistema de almacenamiento. Snapchat redujo la latencia promedio de un 20% con Amazon DynamoDB. Y Zoom administró un incremento de 10 millones a 300 millones de participaciones diarias en reuniones. Todo esto soportado por la base de datos en Amazon DynamoDB. Pues nos muestra el poder que tiene las bases de datos de AWS. Esta es Amazon Aurora, que es la que le comentaba que es propia de Amazon. Es una tecnología patentada de AWS, no es de código abierto. PostgreSQL y MySQL son compatibles con Aurora DB. Aurora está optimizada para la nube de AWS y reclama una mejora de rendimiento 5 veces mayor sobre MySQL en RDS y más de 3 veces el rendimiento de Postgre en RDS. El almacenamiento de Aurora crece automáticamente en incrementos de 10 GB, en incrementos de 10 GB hasta 64 TB, perdón. Aurora cuesta más que RDS, 20% más caro, pero es más eficiente. Más eficiente porque está hecho específicamente para la arquitectura de Amazon. Y Amazon Aurora no está disponible para el free tier de Amazon. Otra base de datos, Amazon Redshift. Redshift se basa en
en PostgreSQL, pero no se utiliza para OLTP, que OLTP es, si mal no recuerdo, el procesamiento de transacciones en línea, que es una clase de programa que facilita y gestiona aplicaciones orientadas a transacciones, típicamente para ingreso de datos y retención de transacciones en varias industrias como banca, aerolínea, correos, supermercados y productores. En eso no se basa Amazon Redshift. OLAP, procesamiento analítico en línea, análisis y almacenamiento de datos. Cargue documentos, se cargan documentos una vez cada hora, no cada segundo. El almacenamiento de datos es en columnas, no en filas. Y la ejecución masiva de consultas en paralelo de alta disponibilidad. También es pago por uso, como en todas las instancias en AWS. Tiene una interfaz SQL para realizar las consultas. Y las herramientas de BI como AWS QuickSight o Tableau se integran con él. Pues esto es importante porque hoy en día las empresas utilizan bastante tableado. En Amazon Redshift tenemos que los casos de uso son para los pronósticos financieros y de demandas, cree, forme e implemente modelos de Machine Learning automáticamente para obtener información predictiva, colabore y comparta datos de manera segura entre cuentas, organizaciones, socios, al mismo tiempo que crea aplicaciones sobre datos de terceros, optimiza la inteligencia empresarial, crea informes y paneles mediante Amazon QuickSight, Tableau, Microsoft Power BI u otras herramientas de inteligencia empresarial y aumente la productividad de los desarrolladores. Obtenga acceso, captura y salida de datos simplificados desde varios lenguajes de programación y plataformas sin configurar controles ni administración de conexiones de bases de datos. Eso sería, digamos, un poco de la teoría de base de datos. Ahora le vamos a presentar una práctica ya de crear una base de datos. Bueno, no crear una base de datos, sino explorar la consola y dar los primeros inicios hacia la elaboración de una base de datos. Bueno, aquí estamos ya en la consola. Dice ahí se ve mejor. Vamos a poner RDS. Entonces, aquí ya estamos en la consola y estamos en la parte, en el servicio en el dashboard de Amazon RDS. Vamos a crear la base de datos. Es importante siempre saber dónde tenemos ubicada la región. En mi caso yo estoy en Virginia. Para crear aquí la base de datos vamos a darle en okay. Le vamos a dar en estándar, el método de instalación estándar, y aquí nos da
eh, ¿cómo, cómo vamos a querer, qué motor de base de datos vamos a usar, digamos? Amazon Aurora, MySQL, MariaDB, Oracle, en nuestro caso, vamos a usar MySQL. En la versión, aquí elegimos qué versión vamos a usar. Si se fijan, cuando le dimos en MySQL, aquí en template, hay template para producción, template para desarrollo y testeo, y para la capa del free tier, digamos la capa gratuita. Si le hubiera dado en Aurora, no se me habilita aquí la parte gratuita. Entonces, si van a hacer la práctica en MySQL, si no, o sea, aquí, si le activamos las versiones de paga, aquí nos permite setear si solo la queremos la instancia en una zona de disponibilidad, si la queremos en múltiples zonas de disponibilidad, si la queremos en un clúster. Aquí vamos a poner el identificador de la base de datos. ¿Ve? AWS es la credencial. Para aquí en la parte de credenciales le vamos a poner administrador por defecto, y tenemos que crear una clave de acceso única, que pues, aquí te dice que tienen que ser de al menos 8 caracteres. A ver. Y ya pusimos la contraseña, y aquí como elegimos la parte gratuita, no nos permite usar los otros tipos de instancias, las clases de instancias. Entonces, pues aquí, si ven, tenemos por defecto la db.t2.micro, que es solo un CPU, 1 GB de RAM. Esta viene por defecto, pero basta y sobra para la prueba. Aquí podemos elegir el tipo de almacenamiento, si queremos un SSD, un IOPS SSD o un disco magnético. Vamos a seleccionar el SSD. Aquí podemos setear el almacenamiento. Con 10 GB está de más. 1 GB le debería dar. Y aquí el almacenamiento autoescalado, que te dice que en caso de que la base de datos requiera más almacenamiento, él solo va a dispararse. En conectividad dejamos por defecto la VPC que ya tenemos. Aquí le damos que si queremos acceso público, para que podamos ingresar desde cualquier lado, aquí no se asigna una IP pública y aquí sí. Entonces aquí tendríamos acceso a nuestra base de datos desde cualquier lugar. Y dejamos la VPC, el security group de la VPC por default, después lo vamos a editar. Y la zona de disponibilidad, pues no tenemos preferencia, la verdad. Y aquí en configuración adicional, aquí nos dice el puerto que se va a usar, que es el 336, que es por defecto. Aquí que le damos que para la autentificación necesitamos la contraseña, que tenemos le damos por defecto, ¿verdad? La contraseña que pusimos anteriormente. Y aquí, bueno, aquí es travesear más acerca de los backups, cada cuánto tiempo se hace y todo eso, pero los logs de exportación, pero eso no creo que lo necesitemos ahorita. Y una vez le damos crear la base de datos, aquí sí se dilata como
como unos 10 minutos. Yo ya tenía anteriormente creada una. Esta se está creando y vamos a demostrar que esta que estamos creando ya está disponible. Abrimos MySQL Workbench. Si se fijan, esta otra que había quedado ya un poco más temprano, está corriendo, nos está diciendo la actividad, el número de conexiones, cuánto tenemos usado de CPU. Entonces, aquí cuando estamos en MySQL Workbench, aquí entramos en la instancia en la base de datos que se creó y buscamos que se llama, la opción que se llama Endpoint. Endpoint, va a ser como el identificador para buscarlo aquí, ¿verdad? Entonces vamos a ponerle aquí un nombre cualquiera, test. El método de conexión va a ser TCP/IP y en hostname, a donde vamos a apuntar, no va a ser una IP, va a ser este punto de enlace que nos da. Perdón, no están viendo mi pantalla, ¿verdad? Eso te iba a comentar, que no estamos viendo. Perdón. Es que ya lo voy a volver a hacer. Me confirman. Entonces, digamos que aquí ya tenemos creado la base de datos en Amazon. Entonces nos vamos a Workbench, a MySQL Workbench, perdón. Entonces en MySQL Connection le damos más. Aquí le asignamos un nombre cualquiera, el que queramos llamar. Método de conexión le vamos a dar TCP/IP. Y en hostname vamos a poner, no un hostname donde se va a apuntar la base de datos, sino en nuestro caso el endpoint que nos da Amazon. Entonces se lo pegamos. El usuario que le habíamos dado anteriormente, al momento que estábamos creando la base de datos, que es administrador. Y aquí en password colocamos la contraseña que nos pidió al momento de la creación, ¿verdad? Entonces le vamos a dar, bueno, aquí el puerto, miramos que es el 33306 y le damos en test de conexión. Y aquí vemos que la conexión fue hecha satisfactoriamente. Entonces le damos OK. Y aquí ya tenemos acceso a la base de datos desde nuestra computadora. Se dilata un poquito. Y aquí ya podemos trabajar en nuestra base de datos.
y aquí por defecto te crea el sys, está la tabla, lista, funciones, y entonces allá sería trabajo de uno empezar a formar nuestra base de datos. Entonces así es como funciona Amazon RDS. Si se fijan, la otra que acabamos de crear sigue creando. Se dilata como 10-15 minutos en levantar. Y bueno, también cuando se crea, perdón, es algo que no expliqué, tenemos que irnos al grupo de seguridad y darle, para tener acceso a nuestra computadora, darle en Security Group ID y editar las reglas de entrada. En mi caso, si se fijan, le edito el tráfico, custom, perdón, cualquier dirección IPv4 y cualquier dirección IPv6. Vamos a salvar las reglas. Ya estaban hechas. Y entonces, si no modificamos eso, no vamos a tener acceso. Y pues, hasta ahí está la práctica de hoy. Ahora creo que Jocelyn le va a explicar DynamoDB. No sé si estás por ahí, Jocelyn. Sí, sí, sí. Bueno, en este caso, vamos a explicar un poco lo que es Dynamo. Entonces, bueno, entonces acá, bueno, lo primero que vamos a hacer es lo que, bueno, como explicaba mi compañero, pues que DynamoDB es una base de datos no SQL. Más que todo se basa pues en el almacenamiento de Dynamo, ya que, bueno, ya es completamente escalable, multiregión y digamos que es completamente administrable. Aquí podemos buscar lo que es acá, ya lo tengo, un card de servicio. También, no sé si, ¿qué pantalla están viendo en este momento? No sé si estoy compartiendo yo o está compartiendo. Sí, sí, se ve. Se ve antes estaba viendo la página de AWS, En de Dynamo. este caso, están viendo lo de Dynamo, ok. Ok, sí. Y acá, pues, como decía, también tiene lo que es la seguridad integrada, copia de seguridad. Y también lo que es Dynamo se usa para lo que son almacenamiento de caché, ya sea en memoria, para aplicaciones, digamos que a escala de internet. Acá, una vez que entramos a Dynamo, le vamos a crear una tabla. En este caso es una práctica sencilla, una introducción para lo que es Dynamo. El nombre, en este caso, pues haremos una tabla, el nombre se va a llamar empleados. Nuestro identificador, pues como siempre en base de datos va a ser un ID. El tipo de cadena, numérico. En este caso vamos a dejar las configuraciones predeterminadas. Bueno, quiero ver que quiero confirmar. Confirma que están viendo mi pantalla porque no sé si están viendo ya la creación de lo que es la tabla de Dynamo. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ok. Entonces creamos la tabla. Una vez acá creada la tabla, vamos a ver que está siendo creada. No tiene mucha. Ok, vamos a esperar que cargue. Ok, aquí ya está. La tabla empleada. Como decía, pues no es relacional.
Entonces, en este caso, podemos ver acá su menú, pues, que tiene la información general, resumen de elementos. Hasta el momento no tengo ningún elemento en esa tabla, y lo que son sus métricas, ya sean sus estadísticas. En este caso, vamos a crear lo que es un elemento. Le damos acá en acciones, vamos a crear un elemento. Entonces, acá en nuestro ID, como, bueno, nuestro identificador, que es el valor 1, vamos a agregar un atributo de tipo cadena, de tipo string. Entonces acá sería, vamos a escribir lo que es el nombre del empleado. Caso valor, vamos a poner el nombre. Vamos a agregar otro atributo, en este caso va a ser, pongámosles un numérico. El caso va a ser, pongámosle la edad. Va a salir 26. Entonces acá vamos a dar crear elemento. Ya tenemos, digamos, un empleado en nuestra tabla. Entonces, si ustedes ven acá, pueden ver el ID, este tipo de número. Y acá abajo, vamos a ver, vamos a esperar que nos salga. Vamos a ver, vamos a explorar los elementos de la tabla. Y acá pueden ver que tenemos, bueno, en este caso tenemos un empleado. Podemos agregar, vamos a crear un nuevo elemento. Lo que acá pueden ver, pues, de que en este caso podemos crear el ID 2. Él toma en cuenta lo que son las mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, si nosotros ponemos esta vez como nombre, le ponemos Carlos y le ponemos otro elemento, edad minúscula, vamos a ponerle 22. Entonces acá le vamos a crear el elemento. Si pueden ver acá, él crea, digamos que una diferente sección en nuestra tabla, una diferente. Si podemos ver, tenemos edad con mayúscula y edad con minúscula. Él toma en cuenta lo que son las mayúsculas y la minúscula. En este caso, vendríamos para ver, ahora sí lo ponemos como debe ser. Vamos a poner Carlos, vamos a crear, probar el tipo numérico. Edad. Podemos ver acá que ahora sí el valor fue ingresado correctamente en el orden correcto. Y acá nosotros podemos, también otra cosa que tiene Dynamo en este caso de acá, pues, vamos a hacer una consulta. Hay dos tipos de, podemos hacer las consultas de tipo examen, ya sean breves y avanzadas. En este caso vamos a hacer una consulta examen, que es una, digamos que breve. En este caso acá vamos a buscar el nombre del atributo, va a ser por nombre. Después la cadena, una condición que tiene que ser igual, en este caso mi nombre, y se ejecuta el filtro. Entonces ya si tenemos, digamos, una tabla con muchos registros. Y acá podemos ver que ya me busca lo que es, digamos, que es lo que yo solicité que me buscara a mí. Y se pueden, digamos, para hacer una, digamos, una práctica más extensa, debería ser una que tenga una tabla que contenga con 100 empleados, todavía está bien. Esto más que todo se usan para si tenemos una tabla, digamos que un sitio web en el que tal vez quiere llenar el registro de la persona que visita el sitio web, o una pequeña encuesta que no necesita, digamos, que tener relación ni nada, solo necesita sus datos sencillos de las personas, su nombre y su edad, para ver, digamos, puede hacer una encuesta, pues, de cuántas personas, qué personas están interesadas en este sitio, dependiendo la edad de las personas, a qué está dirigido el público. Entonces, esto acá sería lo básico, lo que es Dynamo. Eso es, como les comentaba, pues, una base de datos no SQL, que no es relacional.
Entonces, hasta acá sería lo que es Dynamo. En este caso, pues sería más que todo la pequeña introducción que teníamos. En caso de, pues, trabajamos siempre con lo que está acceso, digamos que al público. En este caso, la capa gratuita. No sé si tienen una duda. ¿Cómo estás, Jocelyn? Buenas Jocelyn. tardes. Sí, buenas tardes. Solamente deseo conocer si hay bastante información disponible en la red o acerca de Dynamo, del uso, o no sé, algún material que proporcionen, solamente. En la web tienen mucho material. La mayoría, la buena documentación está en inglés. Ellos te explican todo. Creo que, bueno, nosotros también tenemos documentación de Dynamo. Igualmente se suben al repositorio. Imagino que la comunidad los comparte con ustedes. Así es, Douglas, no sé si ya estás si tienes el acceso al Drive donde tenemos los recursos, ahí se ha compartido libros. Bueno, como dice yo, en la mayoría están en inglés, ese es el único, pues, pero sí hay información sobre Dynamo. Pues, por cualquier consulta en específico también nos podrías escribir en la comunidad, pues, porque hay personas pues, que ya trabajan con esa tecnología. Buenas tardes. Ese recurso lo pueden compartir. Creo que yo no lo tengo. Ok, ya se lo comparto nuevamente. Muchas gracias. Okay. Ya se lo compartí aquí, me confirman si acceden a él. Ahí, bueno, ahí están dos sesiones Muchas gracias. previas. A la orden, Jerry. Están las dos sesiones previas, ahí vamos a ubicar la tercera y contenga esta la cuarta. En el directorio de ese recurso, documentos, ahí están lo que son libros, ahí van a encontrar, digamos, información específica pues, de este servicio de AWS y ya también como otro. En cuanto a la temática de hoy, no sé si tienen alguna consulta, si les quedó claro cuáles son las características de lo que son Dynamo, lo que es un RDS, o sea, si tienen alguna consulta en cuanto a eso, pues me gustaría que lo hicieran. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Quisiera preguntar, ¿van a haber más sesiones o esta era la última? Es que me interesa bastante el tema. Gracias. Ok, Otra pregunta que, bueno, dijeron que la última sección había un examen final. No sé si va a ser hoy o lo van a dejar por otro día. ok, con cuanto a la consulta de Roger, esta pues teníamos planificado 4 sesiones, esta era la cuarta, pero fue la última de lo que es este curso. Eh, Normalmente pues nosotros desde la comunidad de Cloud Computing vivimos pues mantenemos desarrollando diferentes temáticas, siempre pues cosas de la nube, desarrollo en la nube, entonces puede que en un futuro retomemos otros temas de lo que es Amazon o abordemos pues, temática también de los términos Azure u otros. Pues, desde este curso sí sería la última, pero sí vamos a promover otras actividades, ya sea sobre esta misma línea o usando otro servicio de nube. En cuanto a la pregunta de Yerlin, en la sesión anterior habíamos mencionado pues, lo del examen. Hicimos una previa ahí para más o menos sondear cómo andaban los conocimientos. No sé si hiciste esa prueba. Si no se la volvemos a compartir pues, para que la practiquen y que habíamos quedado pues, que en lo que va de la semana
primero vamos a compartir lo que es la presentación que hemos estado usando. Son creo 95 páginas, pero ahí está desde el tema 1 hasta el tema de hoy. Entonces, en base a lo que se abordó ahí, sería lo que es la pruebita. Solo una consulta. La fecha que lo colocaron en la sesión anterior, del 5 de marzo, todavía sigue vigente para entregar la prueba. Hoy 5 de marzo era la cuarta sesión. Entonces, habíamos quedado pues de que podríamos, en esta semana, no sé, tal vez la podríamos dejar del 10 al 12. Después en ese transcurso, ustedes presenten la prueba y así ya nosotros le daríamos el resultado y en base a eso pues, se le enviaría lo que es el certificado de participación de estas 4 sesiones. En ese examen podría poner una sección donde agregue algún servicio que quisiera ver. No sé si me explico. ¿Cómo así? Bueno, aquí Juan nos comenta de que no está la sesión 3. Sí, efectivamente, Juan, vamos a compartir la sesión 3 ahí y también esta cuarta. El último enlace que te mandé es lo de la prueba que hicimos el fin de semana pasado, donde estábamos sondeando un poco los conocimientos que habíamos abordado. Pues aquí solo retomaríamos algunos temas y agregaríamos lo que aprendimos el día de hoy. En resumen, de mi parte, pues solo comentarles que RDS son todos los que son bases de datos relacionales. Dynamo es un tipo de base de datos no relacional. Si ya han trabajado con bases de datos como Mongo, pues prácticamente es de la misma familia. Y pues ya cuál van a usar, digamos, en su día a día, tiene que ver más que con la lógica de negocio que van a implementar. Si quieren, digamos, obtener, como decía Carlos, un buen desempeño en cuanto a las agilidades de realizar consultas, de tener datos, Dynamo es una buena opción. O usar Aurora, que es el servicio pues, que nos ofrece lo que es Amazon, pero no está en la capa gratuita. Entonces, en resumen, pues así lo podríamos tener una diferencia pues, en lo que son estos servicios. No sé si tienen otra consulta. Caso los instructores, si quieren agregar algo más. Ok, cualquier cosa, estamos a la orden. Mire que, no sé si aquí está Aurora, que preguntó en Telegram algo. No sé si Verónica, perdón, pudo levantar la cuenta. Sí, dice que ya, ya obtuve el acceso. Bueno, sí, aquí está, ¿verdad? Sí, pues, entonces, creo que Bueno, ahí cualquier cosa, estamos a la orden. domingo, pregunta cuál es la fecha del examen. Entonces, lo estaremos enviando domingo el 10. Va a estar habilitado el 10, 11 y 12. O sea, en esos 3 días, pues, presentar el examen. Igual, pues, como si se viene... Una consulta, ¿por qué medio va a estar habilitado? ¿Hay un grupo? No sé. Sí, siempre lo compartimos por el grupo de Telegram. ¿En el grupo de la comunidad? Sí, en el grupo de la comunidad de Telegram, allí estaremos. Ok. También, bueno, desde ese día lo estaremos compartiendo.
bueno, había unas personas que habían llenado lo que es una ficha de inscripción al curso, entonces también lo estaremos enviando a través de correo pues, para que lo puedan, cualquier de los 2 días le llegue. Bueno, así estaría perfecto por correo, personal. Ok, perfecto. Domingo sí que estuvo batallando para el link de hoy. Bueno, en los grupos de la comunidad, en el grupo de Telegram, nos está ahí Domingo, ahí siempre compartimos lo que la información de la sesión y el link. De hecho, hemos usado el mismo toda la sesión. Yo tuve algunos problemas de horario para ingresar a la primera sesión. Y sí, ¿cómo van a estar de estrictos con la asistencia? Porque en la primera sesión no pude ingresar por razones de horario laboral. Pues, habíamos comentado, ¿no? De que al final la asistencia pues sí es importante y nosotros la hemos estado llevando a través del Meet. Y también hemos estado revisando lo que son las sesiones en el grupo, en el canal, perdón, de YouTube. Si usted vio la sesión en el canal de YouTube, pues allí nos deja un comentario para saber pues, de que asistió de esa manera. Ah, excelente, yo he visto todas las grabaciones, pero solo en una dejé comentarios, no en la otra. Ok, sí, de esa manera nosotros vamos a dar un seguimiento pues, para saber de que no asistió el día del evento, pero sí lo vio a través del canal de YouTube. Ok, gracias. Okay. Juan dice que ha participado en todas. Pues, muchísimas gracias, Juan, por tu participación y estarnos acompañando. Entonces, sería darle las gracias por habernos estado siguiendo en cada una de las sesiones, darle las gracias a Carlos y a Jocelyn que han estado compartiendo con nosotros en estas 4 sesiones. Ojalá pues, de que no sea la última vez que lo tengamos por acá, que en un futuro puedan compartir sobre otras temáticas o ahora que se están moviendo a lo que es el servicio de Azure, si ellos gustan nos pueden compartir también sobre esa tecnología. Es un gusto tener talentos jóvenes compartiendo sus conocimientos y de la comunidad pues estamos muy agradecidos con eso. Sin más que agregar, pues sería nuevamente darle las gracias y que pasen una excelente tarde. Feliz tarde a todos y feliz fin de semana. Saludos. Hay cualquier cosa, estoy a la orden.